cuando estabas interfiriendo con mis planes. Pero ahora ya no me estorbas. Ahora no eres nadie. No eres nada. Vas a conocer las dunas desde dentro. ¿Cómo es que ya no nos quieren vender? Para lo que yo imagino es que si es algo así de grande, estoy seguro que los opilotes están detrás de todo esto. ¿Por qué crees eso? Lo que me dijiste el otro día, de que estabas enamorado de mí. ¿Es cierto o me estás choreando? Yo todo lo que te dije es verdad. Nunca nadie se ha enamorado de mí. Y menos alguien como tú. Hay un chamaco. Me pidió que te buscara. Se llama Manuel. Me pidió que te entregara esto. Es su nuevo teléfono. Él va a estar ahí esperando tu llamada. Llámele usted y dígale que lo quiero. Que no dé marcha atrás. ¿Cómo me estar haciendo la de guarura del habanero? ¿Tú ni conoces a don Jesús? Ey, pero ya va siendo hora de que sepa quién es el rey. ¿Dónde quiere que hagamos la entrega? ¿Por qué nos vemos en el palenque como la otra vez? ¿Qué tal la mina? Ahí nadie corre peligro. A las 5. Ya bueno, a las 5 ahí. Yo le paso las coordenadas al patrón para que estén. Son demasiadas armas. No creo que sean para ellos. Los colombianos. Esos siempre están necesitando armas. Las van a intercambiar con los colombianos a cambio de la mercancía. Los opilotes son los que nos están quitando el negocio. Eso sí está grueso. Estén pendientes de las coordenadas. Me avisan. Ahora os mando las coordenadas que ella me dio. Según me dijeron, se trata de una mina. Dame un segundo. La tengo. En efecto, esto parece una mina, una no muy grande. Está localizada al sureste de la ciudad. Creo que lo que más nos convendría sería salir por Avenida Solís. Perfecto. Ya están los hombres esperando en el escondite de Córdoba. Y es justo por esa salida. ¿Cuántos son? Pues con vosotros y yo los suficientes. ¿Nosotros también vamos? Como lo oís, estoy saliendo para allá. Coger lo necesario. Tenemos el tiempo justo. A ver, Martín. Eso quiere decir que ya no vamos a estar vigilados. Eso todavía no se ha hecho, pero podréis salir para hacer esto. Vámonos. Ya se armó la fiesta, tío. ¿Cómo estaba Alejandro? ¿Cómo sabes que lo fui a ver? Porque te conozco más de lo que tú crees. ¿Cómo estaba? No me dejaron verlo, pero no sé por qué preguntas si a ti te vale madres. No voy a discutir contigo. Y sí me importa. Los hombres ya están listos en las camionetas. Gracias, Gutiérrez. Sus órdenes. ¿Qué pasó? ¿A dónde van? Vamos, tú también vas. Prepárate. Vamos a ir a allanar ese motel y a capturar ese par para ver si las teorías de Alejandro sobre Rodiles son ciertas. ¿Y ahora por qué decidiste ir tras esa pista? Bueno, le estoy dando el beneficio de la duda. No es eso lo que tú querías. Hay cosas que todavía no entiendo. Los voy a investigar. Dale, vámonos. ¿Murillo? Habló, dijo que iba al doctor. Va. ¿Qué pasó, Flores? ¿Cómo vas? ¿Alguna novedad? Pasó, Murillo. Todo tranquilo, como siempre. Está bueno. Y estaba pensando, ¿por qué no te vas a descansar? Yo te relevo. No, si todavía me faltan 3 horas para el cambio de turno. Y ya tengo relevo, man. No seas necio, cabrón. Aprovecha. La verdad es que estoy muy interesado en esta investigación. Ándale, vete a descansar. La verdad es que ya ando bien molido, man. Como que ya tengo hambre. Ahí está, ¿ya ves? Pues te tomo la palabra. Vale, ya no lo pienses. Venga. Pues, te va el transmisor. ¿Esto es todo? Es todo, ahí está. Bueno. Dale, buen Descansa, turno.
Está despejado el motel. Muy bien. Voy para allá. Tienen 3 horas para hacer lo que tengan que hacer. Bueno. Flores, es Diego Lozano. Oficial, ¿cómo está? Muy bien. ¿Estás en el motel? Acabo de dejarle el turno a Morillo. ¿Morillo? Pues no que estaba en el doctor. Híjole, quién sabe, pero pues es que él llegó y me hizo el favor de relevarme. Va, está bueno. ¿Y estás muy lejos? No, a unas cuantas cuadras nada más. Pues va, necesito que te regreses ahora. Claro que sí, oficial. Venga, te veo ahí. ¿Qué pasó con Morillo? Pues no sé. Le cayó a Flores para relevarlo. Al parecer se desocupó antes. Bueno, Morillo, ¿cómo van las cosas en el motel? Pues por aquí todo tranqui, ¿eh? El tal Alan y Ricardo ahí están encerrados, viendo la tele como siempre. Ah, pues perfecto, así los queremos. ¿Cómo que así los quieren? Con Carmen estamos llegando al motel y Flores se regresa ahora. Es broma, ¿no? ¿Cómo que están llegando aquí? Hubo cambio de planes. Vamos a tomarnos ese pinche motel y vamos a detener a esos dos. A ver, ¿por qué cambiaron de planes, eh? ¿Cuál es el pedo? Pues a ver, Alan y Ricardo existen. No se los inventó Alejandro. Necesitamos saber si él estaba en lo correcto o no. Oye, ¿y Osuna? Digo, porque no te lo puedes pasar así por los Él claramente... No te preocupes por él. Osuna autorizó este operativo. Yo lo convencí. ¿Ya sabes que esto es una pen... ¿Tú qué crees? ¿Que esos van a hablar? No va a servir de nada que los agarremos. No hay de otra, Morillo. No, sí, claro que hay de otra, ¿eh? Podemos seguir escuchándolos hasta que nos lleven con rodiles. No hay más tiempo. Osuna no nos va a esperar toda la vida. Y la neta, yo tampoco. Ya estamos a 2 minutos. Estamos llegando. Te veo ahí. ¡Ey! La neta, ya me hacía falta una salidita. Este lugar ya me tiene hasta la madre. Pues sí. Ahora hay que solo esperar que Martín nos diga que va a salir. La verdad es que no entiendo cómo le hace la Chif para estar encerrada en la cárcel, güey. A mí, la verdad, prefiero que me peguen un tiro antes de dejarme en el bote, ¿eh? A ver, Ricardo. Te recuerdo que no vamos a la playa de vacaciones. Yo sé. Pero lo que sea de cada quien, esta salidita tiene ese encanto, ¿no? ¿A poco no te mueres de ganas de darle la madre a los opilotes? ¿Cómo te encantan los chupazos, vaca? Órale, güey. Ya estamos. A ver, espérame tantito. ¿De qué hablas? ¿Qué redada? No, pues yo no sé nada. A mí me acaban de avisar. Llegan en menos de un minuto. ¿Pero qué ¿Cuántos son? No sé, no tengo ni idea. Los estoy viendo pasar. Son un batallón.
Me están desviando. A ver, ¿cómo que te han desviado, güey? ¿Por dónde? ¿Por qué calle? Vienen. Me cago en la hostia. Acérquense, acérquense. Tenemos que hacer algo. Si los atrapan, tú respondes con tu vida. ¿Entiendes? A ver, estoy haciendo lo que puedo, ¿sí? Pues espérate, A ver, diles que se vayan hacia atrás del motel, ¿sí? Yo ahora veo que me invento, pero no les garantizo Vamos a hacer nada. 3 grupos. Uno se va a ir con Carmen, el otro se va a ir con Murillo y el otro con Flores y conmigo. Venga. ¿Y siguen ahí? Sí, no han salido de la habitación. ¿Cuál es el plan? Vamos a rodearlos. Carmen, vete por el frente con tu grupo. Tú por el centro y por el muro. Flores y yo vamos a rodear todo y vamos a entrar por el otro costado, ¿entendido? Okay, vamos. Siempre vamos. comunicados, siempre. Venga, suerte, vamos. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Espérate, Ricardo, no salgas. ¿Por? Acaba de llegar la policía. ¿Cómo que la policía? ¿No se supone que me han quitado la vigilancia? A ver, tú tranquilo. Vemos qué hacemos. ¿Viste algo? Nada, no hay nada. Pues vámonos, cabrón. ¿Cómo que vámonos? ¿Y las cosas? Las cosas valen madre, ahorita vámonos. ¡Quieto, cabrones! ¡Quieto! ¡Solo disparen si es necesario! ¡Los quiero vivos! ¡Quieto! Suelta el arma. Al piso. ¡Suéltala! ¡Quítate, Murillo! ¡Quítate! ¡Quítate! Murillo, Flores, llévense a 2 y síganlos. Los demás vienen conmigo. ¡Vengan!
Estamos afuera. ¿Dónde estás? No pude acercarme. Estoy dando la vuelta al motel. Nosotros estamos del otro lado en el panteón. Pues alcanzo por la parte de atrás. Ok, vamos para allá. ¡Quietos! ¡No se mueva! Las armas al suelo donde las veamos. Hincados, cabrón. Tranquilo, cabrón. Tranquilo. Morillo, avisa que ya tenemos a los vatos. ¿Qué pasa, Morillo? ¿Por qué no avisas? No puedo avisar a nadie. ¿Qué dices? No me digas que tú y estos. ¿Pero por qué hiciste, cabrón? Te faltaron huevos. Por poco nos A la próxima échale más ganas. Y agradece eso, que es para que no sospechen de ti. ¡Vámonos!